Chile tiene una tasa de desempleo juvenil del 14%. El problema es muy similar al del resto de América Latina, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo. La desaceleración de las economías emergentes y la automatización del trabajo influyen en esta realidad, pero también los cambios culturales que no siempre han integrado los intereses de las nuevas generaciones. Natalia Rocha tiene 25 años y hace algunos meses se tituló de contador auditor. Sin embargo, en su horizonte está viajar, conocer culturas, tradiciones y personas de todo el mundo y no amarrarse a un trabajo tradicional pese a que le gusta lo que hace. Beatriz Sánchez, aquí está Natalia Rocha. Hola, buenas noches, candidata. Hola, Natalia. Mi nombre es Natalia Rocha, tengo 25 años, soy contador público y auditor, vivo en Melipilla. Te comento, mis papás me criaron valiente, ser libre, hacer lo que me gusta, pero por sobre todo... ¡Qué bueno! Pero por sobre todo, ser muy responsable. Pese a que trabajo en lo que estudié, invierto mi sueldo en salir de vacaciones y pasarla bien, tengo la idea y la convicción, de que mis amigos, entornos y esta nueva juventud no está interesado en trabajar en este mundo laboral tradicional, pero sí en tener una mayor flexibilidad de tener los tiempos compensados, de hacer lo que debemos por lo que nos gusta. Pero, sin embargo, este grupo de jóvenes, la gran mayoría son unos que te apoyan. Candidata, mi consulta, mi pregunta para ti. ¿Qué propuesta le darías tú a estos jóvenes que no están interesados en participar en este mundo laboral tradicional? Gracias. Es buena pregunta, porque yo tengo un hijo que está en esa misma situación y que opina exactamente lo mismo. Yo creo en la flexibilidad laboral, pero no unilateral. Hoy día creo que la flexibilidad que se propone es unilateral porque no hay capacidad de equilibrio en la negociación colectiva en una empresa. O sea, los trabajadores de esa empresa, incluso trabajadores súper calificados de todo, todos los técnicos, en fin, no tienen la misma posibilidad de negociar con la empresa, no tienen un equilibrio en las condiciones de negociación. Si lográramos ese equilibrio, si los sindicatos, la organización de los trabajadores y las trabajadoras fuera mucho más fuerte y robusta, sería súper deseable la flexibilización, porque yo entiendo, hay jóvenes que quieren trabajar alguna porción de horas o 3/4 de día, en fin, adaptarlo a sus estudios, trabajar 3 días y otros 2 para estudiar, en fin, y sería súper deseable. Lamentablemente, cuando en Chile solo el 8% de las distintas empresas, de los trabajadores de estas distintas empresas pueden negociar colectivamente, y de ese 8%, que tengan una negociación realmente robusta, donde hay un acuerdo para las dos partes bueno, es menos todavía, es muy difícil hablar de flexibilidad. Porque cuando se habla de flexibilidad, pero no hay una buena negociación colectiva, ni hay equilibrio en la cancha, el riesgo del abuso es muy grande. Beatriz, y aprovecho de preguntarle a Natalia, ¿tú estás en un sindicato? ¿Te interesa? No. ¿No te interesa? No, no me interesa. ¿Tú cotizas en una AFP? No. ¿Te interesa? No. ¿Qué respuestas hay para gente como ella, que son millennials y no le interesa tener un contrato de trabajo, un horario de 8 horas, ni tampoco imponer, sino que ella quiere trabajar en un proyecto que le resulte interesante para su vida y a lo mejor viajar, como la veíamos viajando por todo el mundo? ¿Cómo se compatibiliza eso, por ejemplo, con tener después una buena pensión? Sí. Si no hay ahí cotizaciones, no hay ahorro, a lo mejor previsional. Sí, yo entiendo a Natalia además, porque yo he pasado en mis distintos trabajos por empresas donde había sindicatos, uno se podía sindicalizar, otras que no. Y la verdad es que mirando los dos lados, porque tú estás empezando, yo llevo harto tiempo, los sindicatos de repente se miran con bastante desprecio, o no se logra comprender lo importante que pueden ser. A mí me pasó en varias empresas donde estuve sindicalizada que logramos hartas cosas choras. Yo fui periodista y los periodistas no teníamos horario, trabajé muchos años todos los fines de semana. Aquí mis compañeros y compañeras lo saben, y a través, por ejemplo, a través del sindicato logramos pasar de las
las semanas legales de vacaciones a un mes de vacaciones. Pero Beatriz, disculpa, ¿cómo se compatibiliza ese estilo de vida con tener luego una buena pensión, una buena vejez y que el sistema de seguridad social funcione? Porque a Natalia no le interesa estar ni en un sindicato, ni le interesa tener su plata en la AFP. Yo partí solamente por el sindicato a propósito de la organización, de que entre varios se presiona distinto de uno a uno. Eso a propósito de la organización y lo valioso que pueden ser, y al final el sindicato lo hacemos nosotros. Tiene que ser como uno es. Eso es lo uno. En el otro caso es que de repente es complejo para alguien que es muy joven. Natalia, ¿cuántos años tienes? Tengo 25. 25. Mirar a largo plazo que en algún momento llega la vejez. ¿Y hay algún plan en su programa de gobierno para un caso como ese? O sea, no sé si específicamente para Natalia, pero en general, lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos proponiendo sacar a las AFP del negocio y hacer un sistema de seguridad social de pensiones. Y eso implica solidaridad entre generaciones e intrageneración también respecto a sueldos altos y más bajos. Y la idea es hacer un pozo común donde los más jóvenes vayan poniendo desde siempre y van ayudando a los que van jubilando. ¿Y si no imponen, como es el caso? Es que voy para allá. Lo que proponemos con el plan, que es de la coordinadora No Más AFP, es garantizar una pensión mínima que siempre esté a la altura del salario mínimo, pero también una pensión máxima, o sea, nada de jubilazos de 5 millones de pesos. Una pensión máxima. La persona que nunca ha cotizado tiene ya la pensión equivalente al salario mínimo, pero cada vez que cotiza, por año que se va juntando, su pensión va a ir aumentando y la va a poder ir mirando, va a saber exactamente con cuánto va a jubilar. Y creo que ese es un súper buen incentivo para empezar a entregar y depositar plata para la vejez, porque, perdón Iván, solo para completar, yo no sé si hoy día con el sistema de AFP es tan atractivo empezar a poner para la pensión, porque ¿qué es lo que ve Natalia? Dice, a los 26 años voy a empezar a poner la pensión, entendiendo que es importante para la vejez, lo entiendo, pero después, ¿qué es lo que ve? Hoy día las pensiones son en promedio de 200.000 pesos, entonces en este sistema a lo mejor Natalia dice no, a lo mejor en otra propuesta, a lo mejor con otro componente, a lo mejor entendiendo que puede optar a una pensión que se vaya ajustando a lo mejor a su vida laboral, a su sueldo, flexibilidad sí laboral, va a tener ¿sí o no? una gana. Flexibilidad laboral, sí o no. Trabajar por horas, trabajar desde la casa. Sí, pero con una condición. ¿Con cuál? Que haya un equilibrio completo a la hora de la negociación entre el empleador y el empleado. Si no, la flexibilización, si es unilateral, puede ser abuso. Beatriz, en la hoja de ruta y las propuestas que hace Laboral también habla de, por ejemplo, fortalecer la CUT. Y yo le pregunto porque muchas veces en las editoriales que hacía en medios de comunicación ha sido muy crítica, por ejemplo, de las grandes empresas y la falta de claridad en las cuentas, la opacidad en la cual se mueven muchas de ellas. ¿Qué le parece, por ejemplo, a usted la opacidad de las elecciones pasadas de la CUT, donde hubo incluso que repetirlas? Y usted propone fortalecer la CUT. Sí, claro, en esa misma línea. De hecho, me tocó estar en la CUT recién, la semana pasada, y ahí yo les dije, junto con otra reunión que había tenido con la gente de la CUT, que nosotros desde el Frente Amplio tenemos una mirada crítica a la CUT. Valoramos que exista una representación y que tenga representatividad a los trabajadores, pero tenemos una mirada crítica respecto a sus procesos eleccionarios. Nos gustaría, es decisión de ellos, no es de un gobierno, pero es de ellos, pero nos encantaría que fueran más rápido. ¿Y por qué fortalecer una institución sobre la cual hay una mirada tan crítica? Que fueran más rápido en una persona un voto, o sea, voto universal, que hoy día no existe. Pero Beatriz, perdón, ¿por qué fortalecer a la CUT si solo representa el 8,8, 9% de los trabajadores de este país y no exigir mayor transparencia también allí con el mismo énfasis que se le pide a las grandes empresas, también, por ejemplo, a la CUT? Pero que justo por eso, fortalecerla para que se transforme en alguien que nos represente a todos los que estamos acá y no nos sentimos representados por la CUT. ¿Es una institución transparente hoy día la CUT? Hoy día creo que le falta transparencia, por eso nosotros decimos avanzar en voto universal para elegir, no por sindicatos, sino voto universal directamente para poder elegir a los presidentes o a los dirigentes de la CUT. Procesos mucho más transparentes, procesos además mucho más descentralizados. De hecho, son propuestas que ellos mismos están presentando, entendiendo que vivieron una crisis. Cuando hablamos de fortalecer, es justamente cambiar las cosas de cómo se vienen haciendo para hacerlas mucho mejor. Hablábamos del mercado laboral y aparecía también en la nota introductoria esta cifra del 14% del desempleo juvenil. ¿Qué propuestas concretas para abordar ese problema en nuestro país? Para elevar el empleo en general, también el empleo juvenil y de muchas personas que están entrando al mercado laboral, ojo, que están volviendo de haberse hecho estudios afuera y que hoy día no tienen lugar para trabajar, es que el Estado tiene que tomar un rol más activo, un rol más emprendedor. ¿En qué sentido? Y lo decía antes, proponemos subir
la plata que el Estado pone en innovación, ciencia y tecnología. Tenemos que empezar a dar más valor agregado a lo que estamos exportando, a lo que nosotros producimos. No podemos seguir solamente exportando recursos naturales, que son el 70% de nuestra economía. Tenemos que dar valor agregado. Si el Estado no empieza a dinamizar descentralizadamente, haciendo una relación virtuosa con las pequeñas, las medianas empresas de las distintas regiones, con las universidades para generar centros de pensamiento, no va a haber dinamismo en el empleo. Beatriz Sánchez, una última cosa. ¿Usted está de acuerdo con bajarle el horario laboral a 40 horas? Así ¿Hay es. estudios a favor y en contra de los resultados que Así esto es. podría tener en el mercado laboral? Hay muchos que dicen que esto generaría más incertidumbre porque hay costos básicos asociados a contratar a una persona. Aún así lo apoya. No hay quien diga que por trabajar menos la gente es más feliz necesariamente. Hay estudios en Portugal que demuestran aquello, hay estudios en Francia que demuestran aquello, y tampoco que se produzca finalmente más contratación. Pero tú lo decías bien, Iván, hay estudios contrapuestos. Y hay un estudio muy interesante, lo pueden revisar en CIPER Chile, de Ramón López, que es uno de los economistas de la Universidad de Chile, que es parte de esta candidatura y la respalda, en que hace un estudio detallado de lo que significarían la reducción en 40 horas y cómo estimularía el empleo. Los invito a revisarlo. Beatriz Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial, la primera de la noche. Hasta el momento la voz está salvando, soltando bien. Sí, estoy un poquito afónica. Sí, por favor, mira, Ay, a esa cámara, Beatriz, yo Para solamente quiero aclarar que esto que se ve acá es manzanilla. Gracias por la Agua con aclaración. manzanilla, por si acaso. Nos vamos a ir a una pausa, ustedes pueden seguir escribiéndonos con el hashtag Aquí está Chile. Volvemos de inmediato por las pantallas de Chilevisión y CNN Chile. Espérenme.